Durante esta semana yo vine aquí a la escuela a ver cómo trabajaban con mis hijos. La verdad fue una experiencia muy importante porque son muchas cosas de que los niños sabían pero no las tenían muy claras. Yo tengo un niño en quinto año, Alexander. Me gustó mucho cómo trabajaron con él. Fue maestro Juan Carlos. Me gustó mucho porque Alexander sí sabía muchas cosas, pero no tenía muy claras las cosas. Por ejemplo, trabajamos con características físicas. Las características físicas son parte de nuestro cuerpo. Él no las tenía muy claras. Empezamos a ver yo vine a trabajar con él. Entonces nos preguntaron que sí que eran, más o menos el maestro nos dijo que eran, entonces ya nos dimos una idea. Alexander empezó a decir que el color de pelo, el color de piel, ojos, la estatura, si era delgado, gordito, y esas pues nos quedaron claras. Otro era características culturales, de que realmente yo no tenía clara qué eran. Entonces trabajamos con eso y pues sí, me quedó claro que eran las tradiciones de aquí de la comunidad, eran bailables. Hace poquito fue una tradición que hicimos, fue miércoles de ceniza, fuimos a la iglesia y hicieron misa y esa es una tradición de aquí de la comunidad. Otra tradición es de que kermés de aquí en la primaria, aquí en la escuela, del Día de la Bandera, el Día de la Independencia. Entonces Alexander igual, no tenía muy claro qué era. Entonces pues ya le pregunto yo y sí, ya sabe qué es. Otra que también aprendimos eran de los derechos. Principalmente el tema era de los derechos de Tedavid, de que era un niño, de que fueron a registrarlo a una comunidad, de que a él no lo quisieron registrar porque era raro su nombre. Entonces eso, ahí viene realmente un derecho de que cualquier niño, sea el nombre feo o sea raro el nombre, lo tienen que registrar. Entonces fueron a otra comunidad a registrarlo y sí, no tuvieron ningún problema en registrarlo. Le pusieron Tedavid como sus papás querían. Tedavid decía que a él le gusta mucho su nombre, le gusta mucho su nombre. Entonces esos son los derechos de que no tenemos que discriminar a ninguno, sea por el color de piel o sea de otros países. Por ejemplo, si aquí en la comunidad viene una persona de allá de lengua náhuatl, no tenemos por qué hacerlo de menos. Aquí todos son parejos, sean niños, adultos, sea lo que sea, se le tiene que respetar, no por la manera de hablar o la vestimenta. No importa la vestimenta que ellos traigan tampoco. Entonces, pues a mí me gustó mucho cómo trabajamos con Alexander en esta semana. Y pues Alexander, pues muy contento porque a pesar de que tengo un niño muy imperativo, entonces supieron llevarlo, cómo trabajar con él. De hecho hicieron un video con él de que él se siente a gusto en ese video. A mí me comentaron el video y dije, pues, ¿cómo haría el video Alexander? Porque es muy imperativo. De que yo pensé que iba a andar de para allá y para acá y no, o sea, Alexander en el video se mira calmado, se mira como si estuviera haciendo una plática, e hizo una plática realmente de él, de lo que aprendió en esta semana y pues muy contento se mira también en el video. Entonces también doy gracias al maestro Juan Carlos de que lo supo llevar, lo supo apoyar también, entonces porque él es imperativo. Eh, Muy bien, Alexander. Vamos a iniciar la demostración de lo que tú has aprendido del tema que es sobre los derechos de TEDAVI, tipos de documentos, y vamos a iniciar recordando un poco qué pasaba con TEDAVI. ¿Quién era TEDAVI? Era un niño, Ujú. ¿Y qué pasó con ese niño?
lo llevaron a registrarse Ajá. y no lo quisieron registrar. ¿Por qué no lo quisieron registrar a Tedavi? Porque dijeron que ese nombre estaba muy feo. Que estaba muy feo. ¿Y qué hicieron los papás? Se fueron a otro lado y cuando se fueron al otro lado, ahí sí lo registraron. Muy bien, muy bien. ¿Y ese lo registraron? Porque era un derecho que él tenía. Alexander, vamos a retomar un poco sobre los artículos que estábamos nosotros reflexionando de la Convención de los Derechos del Niño. El primero de ellos, que es el artículo 2, nos habla de la no discriminación. ¿Qué significa la no discriminación? Si, por ejemplo, si nosotros estamos jugando y un niño se nos acerca y él quiere jugar, nosotros no lo podemos rechazar, aunque hable en inglés o si está chaparro o alto. Eso nada más. Exactamente, entonces dices que nunca los debemos de rechazar. El otro artículo, que es el artículo 3, dice que habla sobre el interés. ¿A qué se refiere el interés superior por el niño del artículo 3, Alexander? Si los papás y las autoridades deben de tomar una decisión que primero piensen en el bienestar de los niños. Siempre, ¿verdad? Ajá. Siempre deben pensar en el bienestar de los niños. Y en el caso de Tedavi, el lugar a donde lo llevaron primero, ¿quiénes estaban pensando en el bienestar de los niños? Los papás estaban pensando en el bienestar de del niño, de Tedavi, Sí. porque lo querían registrar. Ajá. Y la primera autoridad estaba pensando en el bienestar del niño. No, ¿Por qué? porque no lo quisieron registrar. No lo quisieron registrar. Y al no registrarlo, él no iba a tener un qué. Un nombre. Un nombre, no iba a tener identidad, ¿no? El artículo 4 nos habla de la aplicación de los derechos. ¿A qué se refiere la aplicación de los derechos? Que las autoridades deben de ayudar a los niños, deben de ayudar a los niños a tener sus derechos y también deben de ayudar a nuestros papás y a otros países. Y a otros países, muy bien, para garantizar que se cumplan sus derechos, ¿verdad? Ajá. Entonces, Alexander, con eso que tú me comentas, ¿tú crees que en todos los países tienen que registrar a todos los niños para ponerles un nombre? Sí. Y en el caso de Tedavi, ¿qué pasó con él? ¿Sí le cumplieron ese derecho en el primer lugar a donde fue? No. No. ¿Qué le dijeron a Tedavi? Que bueno, ¿qué le dijeron a los papás? Que no le ponían Que el nombre, no, ¿por porque qué? está muy feo. Porque está muy feo y que era un nombre raro, ¿no? Ajá. Muy bien. En el caso del artículo 5 dice orientación de los padres y madres. ¿A qué se refiere este derecho, Alexander? A que las autoridades respeten a nuestros padres y nuestros padres que deben ayudarnos con nuestra A que se cumplan, nuestros derechos. exactamente, a que se cumplan tus derechos. Y bueno, en el caso de Tedavi, los padres cumplieron muy bien eso, ya lo platicábamos ahorita. Ajá. Pero la primera autoridad, también ya lo dijiste que no lo cumplió, ¿verdad? El artículo 6, el artículo 6 hace referencia a la supervivencia y el desarrollo. ¿A qué se refiere ese, Alexander? Que los niños y las niñas tenemos derecho a la vida y el gobierno
el gobierno nos debe ayudar para tener una supervivencia y desarrollo. O sea, que estés bien en todos los sentidos, ¿verdad? Ujú. Que tengas salud y que tengas, por ejemplo, aquí en la escuela, ¿qué es lo que tienes? Amigos, Amigos y tener amigos y en la escuela aprendes. sí, Y el hecho de que tú aprendas bien, ¿crees que ayuda también para que tú tengas un mejor desarrollo? sí. Bueno, muy bien, pues entonces eso es lo que se debe de buscar, muy bien. El 7 nos dice que se refiere a nombre y nacionalidad. ¿A qué se refiere esto? Que cuando naces tienes derecho a ser inscrito en un registro y a recibir un nombre y una nacionalidad. Por ejemplo, ¿tú cómo te llamas? Alexander, ¿Cuál es tu nombre completo? Christopher Alexander Juárez Urquide, ¿Y tú cómo me puedes demostrar a mí que ese es tu nombre? ¿Dónde está tu nombre escrito? en, en la CURP y en la acta. Y en el acta de nacimiento. Así es, muy bien. ¿Qué están haciendo? ¿Y tu nacionalidad, Alexander? Ujú. Tú la decías como en una canción, ¿cómo dice la canción? ¿Cómo dice la canción? Soy mexicano, esa es mi bandera, yo la levanto por donde sea. Eso, muy bien. Entonces tú eres de nacionalidad mexicana, ¿verdad? Muy bien. ¿Y ese derecho se lo violentaron a Tedavi? O sea, ¿le cumplieron ese derecho a Tedavi en el primer lugar a donde fue? A donde lo llevaron primero, ¿se lo cumplieron? No, No, hasta en el segundo, ¿verdad? El artículo 8 se refiere a la identidad. ¿A qué se refiere este asunto de la identidad? la identidad que las autoridades tienen la obligación de protegernos, nuestra identidad y, y también a tener un nombre, Por ejemplo, ¿a qué se refiere eso de proteger la identidad? ¿A qué se refiere? a tener un nombre. Sí, a tener un nombre. Pero proteger la identidad tiene que ver, por ejemplo, si yo voy al registro civil y digo, denme un acta de nacimiento de Alexander. No tienen que dar, no tienen que dar a nadie nuestros papeles. Exacto, no los deben dar a nadie y a eso se refiere cuando decimos proteger. Proteger nuestra identidad. Eso, muy bien. Estuvimos también, Alexander, revisando el acta de nacimiento que revisamos. ¿De quién era? Mía, Tuya. ¿Y ese acta de nacimiento, qué encontraste allí? ¿Qué datos tiene o de qué se trata? número oficial, Ajá, número oficial, número de libro, número de libro. ¿Dice dónde naciste allí? ¿sí? ¿Dice dónde te registraron también? ¿Sí? ¿Dónde te registraron a ti, por ejemplo? En Tepuche, En Tepuche. ¿Y tú ya sabías eso? no, No, no sabías eso, ¿verdad? ¿Y naciste dónde? en Culiacán, En, Sinaloa. En Culiacán, Sinaloa, muy bien. Y allí, Alexander, encontraste unas palabritas que decía CRIP. Ujú. Y tú sabías qué significaban esas palabras. No, Y cuando las buscamos, ¿qué aprendiste que significa CRIP? es la clave de registro de identificación personal. Clave de registro de identidad Y personal. personal. Muy bien. Eso, bueno, y entre otras cosas que estuviste también tú revisando y aprendiendo. Igual, también
vimos ahí que decía un apartado de la CURP, pero no venía la CURP. ¿Qué hicimos allí? ¿Dónde buscamos la CURP? La CURP en tu teléfono. En el teléfono, en internet. Ajá. Y te diste cuenta allí. ¿Cuántos números tiene la CURP? Tú los contaste. 18. 18 números y letras, ¿no? Y bueno, pues también tiene otros componentes que ya no alcanzamos a profundizar y a revisar, pero esto es algo, esto que estuvimos revisando y lo que nos quedó pendiente, por ejemplo, de la CURP o de otros documentos, porque hablábamos de otros documentos. ¿Te acuerdas que tú hablabas también de dónde estaba tu nombre? Ya decías que en la CURP, en el acta de nacimiento, ¿en dónde más está tu nombre? En la cartilla de vacunación. En la cartilla de vacunación. ¿Y que tus papás también tienen una qué? Una credencial de lector. Una credencial de lector. Muy bien, entonces todo eso ya se puede seguir revisando y tú puedes seguir aprendiendo pues muchas cosas más de este tema, ¿no? Hubo algunas cosas, Alexander, cuando estuvimos nosotros revisando y comprendiendo el texto, cuando hablábamos del derecho, y entre otras cosas, pero a lo mejor lo más marcado posiblemente haya sido eso. ¿Cuál fue la dificultad ahí que tú dijiste que eso se te dificultó mucho? La norma y el principio. Lo de la norma y el principio. Tú no sabías qué significaban esas palabras, pero ¿qué hiciste para comprenderlas? Trabajando. Sí, pero ¿cómo? ¿Qué hiciste? Cuando no supiste qué significaban, ¿qué hiciste? ¿Dónde las buscaste? En el diccionario. En el diccionario. Bueno, estuvimos revisando y platicando. Y finalmente tú hiciste una definición. Aquí está tu definición. Que el derecho tiene que ver En las reglas en las reglas de ¿qué? Que regulan que regulan. las relaciones humanas. Y eso, ¿qué significa eso que las reglas regulan las relaciones humanas? Por ejemplo, si nosotros estamos jugando todo el día, no tenemos que jugar todo el día, tenemos que regular, si nomás jugamos un ratito. Ajá. O por ejemplo, si yo te digo a ti, oye, quiero que vayas y que robes tal cosa a la casa de una persona, ¿tú vas a ir a robarla? No, ¿Por qué? porque es algo malo. ¿Y qué puede pasar si tú vas y haces eso? Nos pueden meter a la cárcel. Nos pueden meter a la cárcel, o sea, existen reglas que eso nos ayuda a nosotros a decidir entonces cómo debemos Ajá. de actuar y cómo debemos de comportarnos, ¿no? En general, Alexander, ¿tú qué me puedes decir de este tema? ¿Te gustó haber trabajado este tema? Sí, mucho. ¿Por qué te gustó mucho? Porque usted sí explica las cosas. Ajá. ¿Y eso a qué te ayudó a ti? ah, Eh. Me ayudó a grabarme. A grabártelo bien. Ahora, ¿cómo estuvimos trabajando? ¿Te sentiste presionado tú? ¿Estuvimos trabajando apresuradamente o estuvimos trabajando tranquilamente? Tranquilamente. Tranquilamente. ¿Y trabajar tranquilamente y despacio ayuda o no ayuda? Sí, mucho. ¿En qué crees tú que ayuda eso? ¿En qué creo yo? Ujú. ¿A ti en qué te sirve trabajar así tranquilo, con calma? Me ayuda a aprender. A aprender mejor, ¿no? Y luego también nos estuvo acompañando tu mamá durante todo un día completo, Alexander. Ajá. ¿Tú cómo te sentiste con la participación de tu mamá? Mejor, porque ella me ayudó en muchas cosas. Ella te ayudó en muchas cosas, ¿verdad? ¿Y te comentó algo tu mamá? De eso no hemos platicado. ¿Te comentó algo en tu mamá, en tu casa, de si le gustó estar acá? Sí. ¿Sí? ¿Qué te dijo? Cuando llegó mi papá le dijo que usted sí explicaba
que le gustó estar con usted. Ah, qué bueno, qué bueno. Pues me da mucho gusto. Oye, y también le preguntaste a tu mamá que, hicimos una cosa también. Nosotros no sabíamos qué significaba CRIP. Y fuimos y les preguntamos a todos y cuántos supieron qué significaba. De los 15 que estaban, ni uno. Ni uno, ¿verdad? ¿Y qué significa CRIP? CRIP significa... ya no me acuerdo. Significaba la clave de registro. Ajá. La clave de registro de identificación personal. Exacto. Clave de registro de identidad personal. Bueno, muy bien. En general, ¿cómo te sentiste tú? ¿Qué podrías decir tú, Alexander? Si a ti te preguntan, oye, estuviste trabajando allí con el maestro Juan Carlos y te preguntan, ¿y cómo te fue? ¿Qué les dirías tú? Qué bien, ¿Por qué? porque me ayudó mucho. Ajá, ok, muy bien.